Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 14 de la práctica 1. Bueno, nos piden hallar el ángulo que forman A y B en los siguientes casos. Y nos dan 4 ítems. Bueno, primero, ¿qué sería el ángulo que forman A y B? ¿No? A y B serían como vectores. Así que si tenemos un vector acá y otro vector acá, lo que nos están pidiendo es este angulito. ¿Sí? Este sería como el ángulo que forman, pongámosle B y W. ¿Sí? Bueno, para hallar el ángulo entre B y W, la fórmula es coseno del ángulo es igual a B por W, o sea, el producto interno entre los dos, dividido la norma de cada uno, en producto también. ¿Sí? Esta sería como la fórmula genérica para el ángulo entre dos vectores. Y esto vale para cualquier vector de W en cualquier dimensión, ¿no? Rn. ¿Sí? Bueno, igual usualmente se trabaja en R2 o en R3, así que no va a haber problema con eso. Bueno, hagamos el A. El A, queremos el ángulo entre A y B. O sea, queremos el ángulo entre A y B. Es decir, el coseno de el ángulo, que es lo que queremos averiguar, que es la incógnita, de A por B, producto interno, dividido la norma de A por la norma de B. ¿Sí? Bueno, A es 1, 1 y B es menos 1, 0. Y dividido la norma de cada uno. Es decir, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado por raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Bien. La parte de arriba nos queda 1 por menos 1, menos 1, 1 por 0, 0. Así que nos queda menos 1 y abajo nos queda 1 más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1, perdón, es 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado que es 1, o sea 1 más 1, 2, esto es raíz de 2, y esto nos queda menos 1 al cuadrado que es 1, más 0 al cuadrado que es 0, o sea raíz de 1 que es 1. O sea, esto nos queda menos 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? O sea, el coseno del ángulo es igual a esto. Bien. Y ahora la pregunta es, ¿cómo averiguamos el ángulo sabiendo que, o sea, el coseno de qué cosa devuelve menos raíz de 2? Bueno, recordemos que esto podemos racionalizar. O sea, esto es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y bueno, acá lo que ayuda mucho es la tablita de ángulos. Vamos a escribirlo por acá. Primero, antes de la tablita, bueno, vamos a escribir la tablita primero. El coseno de algún ángulo, el seno de algún ángulo. Y acá tenemos los ángulos dados en radianes. Arrancamos por 0. El ángulo 0, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Después, pi sobre 6. Coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2. Esto es un medio. Después, pi sobre 4. Seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Después pi sobre 3. Esto es un medio. Esto es raíz de 3 sobre 2. Fíjense como que son simétricos, ¿no? O sea, este es 3 sobre 2, un medio. Este es 3 sobre 2, es un medio. 2 sobre 2, sobre 2. Después pi sobre 2, sería como 90 grados. Coseno de pi sobre 2 da 0. Y seno de pi sobre 2 da 1. ¿Sí? Bueno, esos serían, digamos, los ángulos, los llamados ángulos notables, en el primer cuadrante, ¿no? O sea, todo esto lo vemos en el primer cuadrante. El primer
cuadrante es, digamos, cuando el eje X es positivo y el eje Y es positivo. Pero acá nos piden un ángulo que nos da negativo. O sea, recordemos que el coseno sería como la parte del eje X. Así que si esto nos da negativo, estamos en este lado, ¿no? O sea, estaríamos o bien en el segundo cuadrante o bien en el tercer cuadrante. ¿Sí? Bueno, ¿cómo chequeamos en qué cuadrante estamos? Bueno, nos fijamos los vectores. El vector era el 1, 1 y el menos 1, 0. O sea, el 1, 1 está por acá. Este es el 1. Este es el 1. Estaría por acá. Y el menos 1, 0 sería el que está por acá. Menos 1, 0. O sea, los dos vectores serían estos dos. Serían este y el otro vector sería este. Así que el ángulo que queremos es este. ¿Sí? Bueno, entonces, si el ángulo es este, estaríamos como si fuese en el segundo cuadrante, ¿no? Así que, basándonos en eso, si estamos en el segundo cuadrante y estamos en raíz de 2 sobre 2, es alguna fracción de 4. O sea, dividimos los cuadrantes así. Esto es 0 pi sobre 4, esto es pi sobre 4, esto es 2 pi sobre 4, que es pi sobre 2, y esto es 3 pi sobre 4. Así que el ángulo que buscamos es este, 3 pi sobre 4. O sea, entonces el ángulo entre A y B es igual a 3 pi sobre 4. O sea, 3 cuartos pi. ¿Sí? Bien. Después, eso es el ítem A. El ítem B nos dice el ángulo entre 1, 2 y menos 2, 1. O sea, entre 1, 2 y menos 2, 1. Buscamos el ángulo, sería el coseno de el producto entre los dos, o sea, 1 por menos 2, que sería menos 2, más 2 por 1, que es 2. O sea, esto da 0 arriba. Si da 0 arriba, sea lo que sea abajo, no nos interesa, esto va a dar 0, ¿no? O sea, esto da 0, así que el coseno del ángulo es 0 cuando estamos. Básicamente, o bien el ángulo, o sea, el ángulo es 0, o bien el ángulo es 2pi, que 2pi vuelve a 0, así que. O sea, el ángulo en este caso va a ser 0 radian, 0 pi. O sea, el ángulo entre A y B es 0. Bueno, cuando el ángulo entre dos vectores es 0, ¿qué es lo que pasa? O sea, si el producto interno da 0, eso quiere decir que son ortogonales, ¿no? Así que esto debería dar 90 grados, o sea, pi sobre 2. O sea, el ángulo da 0, yo lo dije mal, o sea, el ángulo, cuando es 0, el coseno de 0 es 1, no es 0. Así que esto da pi sobre 2. O sea, esto da 0, pero el ángulo da pi sobre 2. ¿Sí? Es decir, recordemos la tablita, la puse acá. ¿Coseno de qué ángulo? Coseno de 0 da pi sobre 2. Perdón, coseno de pi sobre 2 da 0. Así que el ángulo que le corresponde acá es pi sobre 2. Bueno, tiene sentido porque si son ortogonales, el producto interno da 0. Si el producto interno da 0, el ángulo es de 90 grados. O sea, pi sobre 2 en este caso. Bueno, eso sería el ítem B. Vamos con el C. El C nos dice 1, raíz de 3 menos 2, 2 raíz de 3. O sea, 1, raíz de 3
menos 2, 2 raíz de 3. Ya queremos el producto interno entre esos dos y después dividido la norma, ¿no?, de cada uno. Y eso es el coseno del ángulo. Bueno, se dividió la norma por la norma. Bueno, el primero nos da 1 por menos 2, raíz de 3 por 2 raíz de 3. Los raíz de 3 se cancelan las raíces, así que queda 2 por 3, o sea 6, dividido raíz cuadrada de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Esto se cancela por raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado, que sería 4 por 3. O sea, esto nos devuelve 4 arriba y abajo 4, esto es 2, o sea, 1 más 3 es 4, raíz del 4 es 2, y acá queda 12 más 4, 16, raíz de 16 es 4. Bueno, acá podemos simplificar los 4 y esto nos queda un medio. Bien, ¿el coseno de qué cosa? Nos da un medio. Vamos a la tablita, coseno de pi sobre 3. Bien, ahora lo mismo. Veamos, ¿en qué cuadrante estamos? Porque un medio es positivo, pero puede estar o bien en el cuadrante 4 o bien en el cuadrante el 1. Así que para eso veamos los vectores. El vector es el 1 raíz de 3, o sea, estaría por acá. Y el otro vector es menos 2, 2 raíz de 3, o sea, estaría por acá. O sea, el angulito es un angulito, digamos, chico. Entonces sí o sí tiene que estar acá. ¿Sí? Porque si fuese, o sea, para que esté acá, deberíamos tener todo un ángulo así. Y para eso deberíamos tener este otro vector. O sea, el ángulo que va desde acá hasta acá. Y ahí estaríamos en el cuadrante 4. Pero en este caso, ya que el ángulo es chico, estamos en el cuadrante primero. Es decir, acá y acá. Y nos queda este angulito que era pi sobre 3. Si no recuerdo mal, un medio, sí, pi sobre 3. Así que el ángulo es pi sobre 3. ¿Sí? Bueno, y el primero, que habíamos dicho también, el tema del segundo cuadrante, fíjense, este ángulo, o sea, es mayor que, ¿cómo es? Es mayor que pi sobre 2, pero no es tan grande como para que esté acá. O sea, si estuviese por acá, debería ser todo esto. Y ahí sí, estaría en el tercer cuadrante. Pero en este caso, está en el segundo, ¿no? Por eso es 3/4 de pi. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es pi sobre 3. Y ahora vamos con el último, que es 2, 1, 1 y 1 menos 1, 2. A ver si llego con esto. 2, 1, 1. 1 menos 1, 2. Creo que era así. Sí. Bueno, si hacemos el producto interno, esto nos devuelve 2 menos 1 más 2. O sea, esto es 4, esto nos devuelve 3. Y la norma nos queda 2 al cuadrado 4, más 1, o sea 6, por la misma, ¿no? Por ser los mismos números, cambio de signo, raíz de 6. O sea, esto nos queda 3 sobre raíz de 6 por raíz de 6 es 6. Esto es un medio también. Bien, entonces el ángulo es pi sobre 3, o bien el otro ángulo que le corresponde, que sería 7